Hablemos de un cambio de roles. Capítulo 21. Adam observó las olas golpear el costado del barco, respirando la brisa marina y suspirando mientras veía la puesta de sol en la distancia. Habían pasado 2 días completos, y al barco que habían tomado aún le quedaba un trecho por recorrer antes de llegar siquiera a la mitad del trayecto. Pararían en Mistral para tomar otro barco que los llevaría a Menagerie. Otro suspiro se unió a él cuando Jaune se acercó y apoyó la espalda en la barandilla. Había dejado su armadura en su habitación y solo llevaba unos pantalones que había recogido antes de irse y la misma camisa holgada que había usado desde que escaparon de Beacon. La habían lavado, por supuesto, pero todos habían dejado muchas de sus cosas en Beacon. Ojalá hubiera comprado una caña de pescar o algo así. Al menos tendríamos algo más que hacer mientras esperamos, dijo, estirándose, dejando caer la cabeza hacia un lado mientras miraba a Adam. El fauno puso los ojos en blanco. Ni se te ocurra empezar. Hay más por hacer, dice. Llevas más tiempo ayudando a dirigir esta nave que la mitad de la tripulación. Gruñó Adam. Y era cierto. Al parecer, Jaune tenía una extraña habilidad para los viajes marítimos o algo así. Se aburrió y dijo que iba a dar un paseo por el barco. Adam no le había dado importancia. 1 hora se convirtió en 2, luego en 4, y al poco rato, Jaune llevaba desaparecido todo el primer día y Adam no tenía ni idea de dónde estaba. Imagínense su sorpresa cuando fue a buscar y encontró a Jaune limpiando el barco, ayudando a hacer nudos o con el mantenimiento de la sala de máquinas. Adam se quedó tan sorprendido que ni siquiera se le ocurrió preguntar qué hacía hasta que el capitán salió y le ofreció al campeón un trabajo a tiempo completo. Hay un límite de trabajo en el barco. Al parecer, el capitán dijo algo sobre la necesidad de reponer personal cuando atracamos. El campeón se rascó la cabeza. Adam se frotó las sienes. La pobre tripulación solo quería hacer su trabajo y aquí estaban, dejándolos sin trabajo porque Jaune albergaba demasiada bondad en su corazón como para no ayudar. No sabía cuántas veces deseó que ahora tuvieran acceso a vuelos. Con Vale aún tambaleándose y necesitando todos los suministros y la asistencia posibles, los viajes aéreos hacia y desde la ciudad eran estrictamente necesarios. La gente solo viajaba cuando los transportaban fuera de la ciudad a un asentamiento exterior. Fue uno de los peores desastres que los reinos habían visto, quizás incluso el peor ocurrido dentro del propio reino. Todo por culpa de una guerra secreta y un grupo de faunos que creían hacer lo mejor para ellos. Adam se burló al pensarlo. Había tantas cosas que escapaban a su control, y aún así no podía evitar pensar que podría haberlo evitado aunque fuera un poco. Era una tontería, lo sabía, pero quizás si se hubiera quedado con Blake, ella no habría hecho esto. Ruby no habría resultado herida, nadie habría muerto, sus amigos no se habrían visto obligados a participar en esta guerra entre Ospin y esa mujer de Salem. Lo estás haciendo de nuevo, dijo Jaune sacándolo de su ensoñación. ¿Qué? Adam parpadeó, volviendo al presente. Jaune suspiró, mirándolo de reojo y apoyándose en su costado. Estás en tu cabeza. Culpándote a ti mismo. El rubio no dejó que su rostro delatara ninguna emoción en ese momento. No me culpo. Simplemente pienso en lo que podría haber sido diferente, respondió Adam. Jaune tarareó. Me suena a culpa. ¿Qué podrías haber hecho? Adam entrecerró los ojos y su labio se curvó ligeramente. No vamos a hacer esto, gruñó. Jaune lo miró con cara de pocos amigos. Agitó los brazos, señalando la inmensa extensión de nada que los rodeaba. ¿Qué más podemos hacer? Preguntó, sin malicia ni indagación en su voz, solo hechos sencillos. No querrás empezar toda esta campaña con la cabeza llena, ¿verdad? Eres mejor luchador que eso. ¿Sabes lo que eso le hace a la gente? No eres mi terapeuta. Adam no le veía el sentido a esta conversación. Jaune se encogió de hombros. Y nunca lo seré. Probablemente sea lo mejor para ambos, rió, pero soy tu amigo. Y hasta que podamos terminar con todo esto, también soy tu compañero. Le prometí a mucha gente que te traería de vuelta con vida, y si te matan por estar demasiado concentrado en arreglarlo todo, tendré que ser yo quien responda por ello. Qué egoísta de tu parte. Adam puso los ojos en blanco.
Jaune sonrió con suficiencia, llevándose el pulgar al pecho. Ese soy yo. Egoísta hasta la médula. Adam gruñó. Quizás tenía razón. Después de todo, no tenían mucho que hacer, y supuso que desahogarse sobre lo que pensaba al menos les haría ganar tiempo. Con solo un océano de espacio entre ellos y la forma más cercana de una ciudad o pueblo, Adam se resignó a su destino. Bien. Sabía que mi atractivo te conquistaría con el tiempo, intervino Jaune. Adam decidió no hacer comentarios. Entonces, ¿qué debería decir primero? Y ni se te ocurra decir que empieces desde el principio, gruñó Adam la segunda parte, y Jaune levantó las manos en señal de defensa. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con lo que te hizo dejar el colmillo blanco? Empezó Jaune. Estaba improvisando con la misma intensidad que Adam, después de todo. ¿No es obvio? Siseó. Jaune se encogió de hombros. Bueno, quizás sí, quizás no. Siempre pensamos que Pirra estaba un poco retrasada en el combate, pero resultó que ni siquiera estaba cualificada. Te sorprendería lo que puedes descubrir de la gente cuando simplemente les preguntas por qué en lugar de basarte en tus suposiciones, sonrió Jaune al pensar en la pelirroja. Adam tarareó. Tenía razón. ¿No era ese parte del problema del colmillo blanco? Que nadie dentro del colmillo preguntaba jamás por qué actuaban como lo hacían. Simplemente creían que la fuerza era lo único que les quedaba, y cuando la gente empezó a unirse a la lucha, nadie se preguntó si luchaban por derechos o por deporte. De todas formas, le dejó un mal sabor de boca. La pelea era algo a lo que se había dedicado con dedicación y, aún así, había vuelto para morderlo. Entonces, Adam se quedó en silencio mientras buscaba las palabras adecuadas entre las olas. Supongo que me fui porque sentí que me traicionaban. ¿Traicionado por quién? Preguntó de nuevo la rubia. Por todo. Por los reinos, por la gente por la que luché, incluso con la que luché, por... Adam se quedó en silencio y Jaune añadió lo demás. ¿Por Blake? Terminó. Adam suspiró profundamente y asintió. Tienes el tacto de un tren de carga, dijo Adam con sarcasmo, pero no con mala intención, pero sí. Por ella. ¿Cómo te traicionó? Antes de volver para intentar matarte a ti y a todos los que te rodean, quiero decir, corrigió Jaune, y Adam frunció el ceño. ¿Cómo, en efecto? ¿Acaso la traición de que ella hubiera cambiado y él no? No, eso no estaba bien en absoluto. No solo no era esa la razón, sino que él había cambiado. Había estado en el mismo camino que ella. Era más agresivo, más voluble con quienes lo rodeaban, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Pero había visto ese cambio en sí mismo y no lo quería. Era una ilusión desear o incluso esperar que el cambio llegara durante su vida de lucha, pero se había dado cuenta de que si de alguna manera lo lograban, se quedaría amargado al saber que había matado a tantos en nombre de la paz. No, la traición probablemente había sido que él había hecho ese cambio por ella, pero ella no había podido hacer ese mismo cambio a cambio. Él había visto cómo lo miraba en misiones anteriores. No le gustaba la posibilidad del hombre en el que se convertiría si mataba para alcanzar su objetivo. Así que se detuvo. Entonces la capturaron en una misión. Estaba furioso. Reunió a todos los faunos que pudo en el colmillo y estaban listos para lanzar un ataque contra la base que la había capturado. Estaban incluso fuera de las puertas principales, y él estaba dispuesto a matar a todos los que estaban dentro para recuperarla, incluso si eso significaba que ella lo odiaría por deshacer todo el progreso que había logrado. Pero cuando abrieron las puertas, no quedaba nadie. Al menos, nadie con vida. Los cadáveres cubrían el recinto, y si uno no era capaz de ver la uniformidad de cada muerte, asumiría que la habían cometido los Grimm. Pero allí, en el centro del campamento, estaba Blake. Estaba cubierta de sangre, y él no podía distinguir cuál era suya y cuál no. Su cabello estaba chamuscado y completamente quemado en algunas partes. No le permitió verle la cara. En su lugar, le exigió una máscara a uno de los miembros que él había traído. Una vez que se la colocaron sobre los ojos, solo pudo ver debajo 2 veces. Una cuando se desmayó tras correr desenfrenadamente, y otra cuando, los ojos de Adán se entrecerraron.
Cuando estaba en el colmillo, empezó Adam, había dejado de luchar como si siempre fuera por mi supervivencia inmediata. Ya no se trataba de vidas, sino de medios de vida. A Black le encantaba eso. Ella siempre había sido la más dulce de los dos. Jaune asintió y guardó silencio para poder continuar. Adam le explicó su historia y la misión que la había destrozado y la había convertido en quien era ahora. Jaune permaneció atento todo el tiempo, pero no dijo nada, algo que Adam agradeció enormemente. Es decir, hasta el final de su historia. ¿Y cuándo fue la segunda vez?, preguntó Jaune. Adam guardó silencio un rato después de esa pregunta. Jaune no se disculpó, pero tampoco insistió. Fue algo espantoso, dijo en voz baja, más baja de lo que Jaune jamás le había oído. Ya lo había visto, ¿entiendes? Pero lo que esos monstruos le hicieron allí dentro fue más que superficial. Si solo fuera lo que le hicieron en la cara, sé que lo superaría con el tiempo. Pero lo desgarrador era el significado oculto. Después de todo, aunque Adam sabía, incluso lo vio de primera mano, que no todos los humanos trataban a los faunos como seres inferiores, el colmillo blanco existía por una razón. Black había experimentado algo de eso cuando fue capturada. Empezamos a pelear más después de su captura, reflexionó Adam. Pasó por esta transformación y no quería nada más que el dominio absoluto sobre los humanos. Su ira estaba justificada, pero lo que quería era simplemente indignante. ¿Pero podía culparla? La trataron como la veían. Como a un animal. Como a una gata salvaje, la habían golpeado, la habían dejado morir de hambre, la habían encadenado fuera de la base, expuesta a la intemperie. Cuando llovía, la golpeaban hasta que su aura se rompía y la dejaban cortada y magullada antes de dejarla a la intemperie, un caldo de cultivo ideal para infecciones y enfermedades. Adam recordó que ella le contó cómo la alineaban donde practicaban tiro al blanco y que se turnaban para ver a qué distancia podían dispararle sin matarla. Pero, como para asegurarse de que nadie lo olvidara, se aseguraron de dejar un recordatorio permanente. La segunda vez que vi su rostro, Adam miró fijamente al océano, fue cuando peleábamos por una misión. Nos llevaría a través de un asentamiento fuera de la vigilancia del reino. Quería que les quitáramos todos los suministros útiles que pudiéramos. A una aldea sin patrullas de cazadores ni vigilancia constante, eso era básicamente condenarlos a todos a morir, ya fuera de hambre o algo peor. Supongo que no lo hiciste. Jaune parecía tener una punzada de temor mezclada con su esperanzada declaración. Adam suspiró, pero negó con la cabeza. Nuestra discusión fue acalorada. La más feroz que habíamos tenido hasta ese momento. En un ataque de ira, se arrancó la máscara y me obligó a mirarla. No sabía que la había visto, pero su intención era intentar convencerme para que le diera la razón. Fue una maniobra manipuladora y deshonesta, una que detestaba al recordarla. Aún no podía olvidar su expresión en ese momento. Era algo que ella le había contado después, cuando se dio cuenta de que no se derrumbaría al ver su rostro, pero aún odiaba pensar en ello. Quienes la capturaron le echaron alcohol en la cara, aunque solo le quedó en un lado. Eso solo le dolió el ojo, pero fue el acto posterior el que condujo a la escena en la que Adam la encontró, entre un mar de cuerpos, cubierta de sangre. Le pusieron una cerilla en la cara y dejaron que el alcohol se incendiara. No podía imaginarse cómo se sentía, pero sabía perfectamente cómo se veía. Su rostro, antes elegante y terso, ahora estaba desfigurado por un lado, horriblemente quemado desde el puente de la nariz hasta la oreja. La máscara ocultaba el daño, pero no ocultaba la decoloración de su ojo. El amarillo de su ojo se había vuelto de un rojo intenso y blanco lechoso. Cuando sanara y cicatrizara, cada vez que lo viera, recordaría lo que había sufrido allí a manos de los humanos. Ni siquiera pasamos por esa aldea, continuó Adam. Dijo que no valdría la pena perder el tiempo. Pero el daño ya estaba hecho. Ese acto demostró que no quería que yo estuviera de acuerdo con ella, quería que la obedeciera. Incluso si eso significaba degradarse para asustarme y hacerme escuchar. Después de eso, empezamos a distanciarnos cada vez más. Cada vez estábamos más en desacuerdo. Un día, decidí que no podía seguir viéndola caer en su odio, y ya saben el resto.
Hermanos de arriba, susurró Jaune entre dientes, esto es mucho más complicado de lo que esperaba. Disculpen la falta de aviso, pero dije que no quería hablar de ello, gruñó Adam. Jaune agitó las manos y negó con la cabeza. No, pregunté, fue mi error, se disculpó, así que, ¿qué? ¿La traición fue que ella cambió tan drásticamente? No, corrigió Adam, fue más que eso. Que ella cambiara era inevitable después de semejante acontecimiento. Es que no me dejó entrar como yo la dejé. No quería que nadie le impidiera seguir el camino de la sangre. Quería la muerte en sus manos. Incluso ahora era difícil de tragar. Que la chica que una vez creyó conocer también solo deseara violencia. Iba más allá del rencor o la venganza. Era prácticamente lujuria. Deseaba dolor de una forma que él jamás hubiera creído posible. ¿Y cómo crees que podrías haberlo hecho de otra manera? Parece que no querías que la atraparan ni que cambiara como lo hizo, así que, a menos que hayas podido evitarlo de alguna manera, nada de eso es culpa tuya, dijo Jaune con una extraña seguridad en la voz. Adam no entendía cómo podía ser tan tolerante con algo así. No es tan fácil de justificar, argumentó Adam. Jaune se encogió de hombros, lo que irritó aún más al hombre. Nadie lo dijo. Solo estaba exponiendo hechos. Cualquiera que te culpe por lo sucedido, incluido tú mismo, probablemente tenga muchas otras cosas que añadir a la lista de sucesos terribles y se confunda sobre la verdadera conexión. Jaune no se inmutó ante la ira de Adam. ¿Qué quieres decir? Espetó Adam. ¿Quién tiene la culpa de que a Ruby le falte un ojo? Preguntó Jaune. Adam se tambaleó por la lentitud de su pregunta. Si tan solo hubiera, arriba. Jaune lo interrumpió. No lo hiciste. Pero, si eres responsable de algo, también lo es la malvada persona que torturó a Blake, dijo Jaune cruzándose de brazos. Adam se burló. Deja ya de tecnicismos enrevesados. La verdad es que podría haber hecho las cosas de otra manera, y si lo hubiera hecho, Ruby seguiría bien y Vale no estaría en llamas. Adam casi gritaba. Y aún así, a pesar de todo, ¿sabes a quién no le estás atribuyendo ninguna responsabilidad? Jaune no dudó, y Adam tuvo que admitir a regañadientes que respetaba la intrepidez del rubio. Blake. Adam se burló y Jaune se rió. ¿En serio? Te culpas a ti mismo, incluso retrocediendo tanto como puedes para hacerlo, actuando como si no lo hubieras intentado. Noticia de última hora, Adam, en la historia que me contaste, intentaste detener a Blake. Hiciste todo lo posible, menos matarla, para evitar que esto volviera a ocurrir. Usaste palabras, luego acciones, y ella siguió sin cambiar. ¿Cómo es tu culpa? Adam se quedó sin respuesta. Jaune, por torpe que fuera a veces en una conversación con su franqueza, dejaba muy poco margen para la discusión. Y no por falta de intentos. Adam no respondió, sino que resopló y miró fijamente al océano. Jaune suspiró y se irguió. Se dispuso a marcharse, dándole una palmadita en el hombro a Adam al pasar. Nadie dijo que tuvieras que resolverlo todo de una vez, dijo con suavidad, pero estos dilemas internos, no puedes mantenerlos todos apilados sobre tu espalda, o un día te romperás y quedarás enterrado bajo todo. Adam no dijo nada mientras Jaune lo dejaba con esas palabras. Ahogado en su propia confusión, Adam tarareó sus pensamientos cuando se quedó completamente solo. Quizás tenía razón. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía ignorar esa sensación. Le llevaría tiempo. Al menos por el momento, tenía tiempo para reflexionar sobre la conversación. Agradeció en silencio al campeón por darle tiempo a solas para ordenar sus pensamientos. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto tiempo llevaban hablando, el resplandor anaranjado del sol pintaba una escena beatífica para él. Lo asimiló, permitiéndose olvidar el pasado, aunque fuera por un solo segundo. ¿Era el tiempo con su equipo realmente parte de su vida? ¿O era él intentando tapar sus propios problemas con una nueva capa de pintura, sin resolver nada realmente, simplemente haciéndolo parecer mejor de lo que era? No, negó con la cabeza, no era cierto. Era su pesimismo. Su tiempo en Beacon era su verdadero yo.
Todas las pullas y discusiones amistosas, la exasperación y las decepciones compartidas, la felicidad que no había sentido en compañía de otros desde antes de que Blake cambiara. Sonrió al recordarlo. La gente que había conocido desde que dejó el colmillo era una razón más para terminar con esto antes de que empeorara. Con la mente tranquila por un momento, se apoyó en la barandilla y se dispuso a regresar a sus pequeños aposentos en la nave. Aún faltaba un buen trecho para llegar a Mistral, y aunque estuvieran a salvo por el momento, no quería que lo pillaran desprevenido, o peor aún, exhausto e incapaz de hacer nada. El viaje iba a ser agitado, eso era seguro. Gruñó cuando el coche que reparaba chispeó y arrancó. Al menos funcionó. Se sacudió las manos, se giró hacia el asiento trasero y miró a su compañero, recostado en la silla de 3 plazas. ¿Listo?, preguntó Esmeralda. Mercury puso los ojos en blanco. No, gracias a ti. Ni siquiera tienes manos. ¿Por qué me arriesgué a hacer un puente con esta cosa?, gruñó Mercury mientras empezaba a salir a la calle. Emerald se encogió de hombros en el asiento trasero. Porque dije que te dejaría tocarte si lo hacías, sonrió con suficiencia. Él parpadeó. Poder, solo tienes uno, y es sobre la ropa, no debajo. Se quedó callado un momento y ella pensó que ahí acabaría todo. Al menos hasta que, ¿qué tan bajo? Si quieres malgastar tu entrada en un toqueteo de culo, ese es tu credo, lo reprendió. Él levantó las manos, pero se rió. No tienes ni idea de clase, le sonrió con sorna por el retrovisor. Ella le devolvió la mirada con el ceño fruncido. No lo hagas más raro de lo que ya es, pervertido, siseó. Era su turno de encogerse de hombros y ella lo odió por ello. Cinder no les había dicho exactamente cuál sería el plan si no lograba contactarlos después de que todo se fuera al diablo. Lo que siempre les había dicho era que si alguna vez se separaban, debían retirarse y reagruparse en otro lugar. El problema es que no les había dicho dónde. ¿Deberíamos llamarla?, preguntó Esmeralda. Mercury se burló. Como si fuera así de fácil. Silencio. ¿Podemos?, preguntó. Ella le dio una patada al respaldo de la silla y él le escupió obscenidades. Sacó su pergamino y marcó el número de Cinder, poniendo la llamada en altavoz. Sonó un momento y al cuarto timbrazo contestó. Ah, Esmeralda. Supongo que tú y Mercurio no están muertos. Se oyó la voz de Cinder. Parecía que se estaba acalorando. Estamos bien, dijo Mercury en voz alta desde el asiento delantero. Pero él sigue siendo una zorra. Otra patada en el respaldo de su asiento, esta vez lo suficientemente fuerte como para lanzarlo hacia adelante contra el volante y golpearse la nariz. Ustedes dos siempre han sido el epítome de la amistad, dijo Cinder lentamente. ¿A dónde se supone que vamos, jefe?, preguntó Emerald. Se oía un parloteo al otro lado, y parecía que otra mujer preguntaba si esos eran sus hijos. Creo que tengo una idea, Cinder llamó a alguien. Tú, el rojo. El rojo de la cola de caballo entonces. Dile a tu novio que se reúna con estos dos individuos en Mistral. Aunque no reciba el mensaje ahora, lo recibirá cuando estén dentro del alcance de su CST. El pergamino de Esmeralda recibió un mensaje un momento después y lo abrió. Era un conjunto de coordenadas ubicadas en Mistral. Ve allí y reúnete con Jaune Ark, dijo Cinder cuando estuvo segura de que Emerald había obtenido la ubicación. O sea, Jaune Ark, el campeón de Vale, aclaró Mercury. El único e inigualable. Lo ayudarás a él y a su amigo en su pequeña cruzada. Es justo lo que buscan, te lo aseguro, dijo Cinder una vez más, como si estuviera peleando con alguien por su pergamino. ¿Por qué no quedar contigo directamente?, preguntó Mercury. Se podría suponer que extrañaba el sarcasmo habitual de la mujer, lo cual no era del todo cierto. Emerald supuso que extrañaba estar disponible para encuentros casuales. Normalmente te pediría que me encontrarás, pero le debo a ese joven mi pierna y evitarme las fanfarronerías de Bats. Es un aliado valioso y la posibilidad de perderlo me deja un mal sabor de boca, explicó Cinder. ¿Qué le pasó a su pierna para que tuviera que salvarla? Preguntas para otro momento. Claro, asintió Mercury, ¿necesitas que recojamos tu ropa y tu leche mientras estamos fuera también?
Guarda tu lengua rápida para la cama, replicó Cinder, quedándose en silencio al instante cuando una multitud de sonidos salieron de su lado. Oh, cállate. No me mires así. Mercury se rió a carcajadas, y Emerald no pudo evitar reírse entre dientes ante la aparentemente intimidante mujer que estaba siendo castigada por un grupo de jóvenes disgustados y lo que parecía ser una mujer muy interesada. Tengo que irme ya. Si te metes en problemas, no los empeores. Entonces la llamada se cortó y alguien dijo algo sobre la preferencia entre hombres y mujeres. Bueno, eso fue insulso. Mercury rompió el silencio después de que terminó la llamada. ¿Sabes siquiera lo que significa eso?, preguntó Esmeralda. No, lo escuché en un comercial y quería usarlo. Estoy casi seguro de que lo estoy usando bien. Sonrió. Se detuvieron en una intersección donde cruzaban camiones para traer suministros. Está bien, ya la oíste. Mejor pasemos desapercibidos y lleguemos a Mistral sin llamar la atención, suspiró Esmeralda. Parecía fácil. Oigan, cosa 1 y cosa 2. Una molesta voz femenina interrumpió el vehículo. Emerald se cayó del asiento al suelo, y Mercury saltó en el sitio y se golpeó la cabeza contra el techo. Ambos se giraron y vieron a Neo sentado, una pierna sobre la otra, al lado de donde había estado Esmeralda. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó Mercury. La habría sacado a patadas y habría acelerado si no fuera porque seguían pasando coches delante de ellos. Malditos auxilios. Bueno, después de que el colmillo blanco se follara a Vale en su proverbial agujero de gloria, decidimos salir a ver mundo. Al fin y al cabo, no hay mucho negocio en una ciudad en ruinas. Canturreó alegremente. Ambos gruñeron. Pues vete a la mierda. No vienes con nosotros. Gruñó Mercury antes de darse cuenta de lo que había dicho. Dijiste nosotros. ¿Sí? Neo puso los pies en el espacio de Esmeralda, lo que provocó que la ladrona gruñera y los moviera a la fuerza. Neo solo los volvió a colocar en su regazo, provocando que Esmeralda siseara. ¿Nosotros cómo en?, preguntó Mercurio. Un toque en su hombro fue todo lo que necesitó y ni siquiera se atrevió a mirar para saber quién era. Hola de nuevo a ti también, Román. Román le guiñó un ojo, apoyando los pies en el salpicadero del coche. Pensó en encender un puro, pero fumar en vehículos cerrados no era lo suyo. Tenía estilo. Los vimos a ustedes dos, idiotas, mientras pasábamos y pensamos que nos encontraríamos con los mismos bastardos que nos arrastraron a todo esto. Neo miró fijamente a Emerald desde el otro lado del asiento, quien le devolvió la mirada. Bueno, espero que te guste Mistral entonces, porque ahí es a donde vamos. Mercury ni siquiera intentó convencerla de que se fuera. Sabía que no funcionaría. En el mejor de los casos, los dos ladrones morirían en el camino. Si no, siempre podrían perderlos una vez que llegaran a Mistral. ¡Qué asco! Neo golpeó su cabeza contra la ventana mientras hacía pucheros, como si fuera un niño al que le niegan comida rápida en la carretera. Odio ese lugar. ¿No podemos ir a algún lugar con playa? Puedes ir tú misma si eso es lo que quieres, dijo Esmeralda intentando de nuevo separar las piernas de la chica. Neo no se lo permitió. No, molestarlos a ustedes dos es mucho mejor, dijo ella, levantando la barbilla con orgullo. Román asintió desde el frente. Mercury suspiró mientras volvía a conducir, encogiendo los hombros al darse cuenta de lo molesto y doloroso que sería el viaje en coche hasta que pudieran cruzar a Mistral. Esto iba a ser un asco. Oye, ¿quieres escuchar mi mixtape?, preguntó Neo en voz alta. Román ya se había quedado dormido al oírlo. Llevaba unos auriculares con cancelación de ruido visibles en los oídos. Esto iba a ser muy desagradable. Aterrizar en Vacuo no fue tan clandestino como Yam habría pensado. Esperaba que tuvieran que esperar hasta bien entrada la noche, surcando el cielo antes de aterrizar en silencio y encontrar un contacto interno antes de extraer combustible y desaparecer entre las sombras como si nunca hubieran estado allí. En cambio, como había dicho Bax, aterrizaron a la 1 de la tarde, dijeron que estaban allí para un reabastecimiento programado y se marcharon una vez completada la transacción. Eso fue hace 3 horas. ¡Qué mala onda!, se quejó Yan. Ruby rió levemente, frotándose la espalda.
Creo que ese era el punto, rió nuevamente el segador cuando Jan gimió y se desplomó aún más contra la pared del casco. Aunque me cueste admitirlo delante de él, no puedes evitar apreciar la eficacia del plan del médico, reflexionó Whitley. Jan se estremeció al pensar que Bats lo oyera. Si lo hacía, su ego, ya de por sí enorme, no haría más que crecer. Nadie necesitaba eso, y menos Jan, que ya apenas lo soportaba. Le daba igual que estuviera sentado en una silla. Era un imbécil. Lo peor de que su parada saliera tan según lo previsto fue que ni siquiera tuvieron la oportunidad de salir de la maldita bodega. Tuvieron que quedarse en la parte trasera para mantener la apariencia de ser un simple cargamento de lo que Bats había dicho. Al menos, de vuelta en el aire, la nave volvía a funcionar. Al repostar, tuvieron que mantener la nave apagada, lo que significó que todos terminaron atrapados bajo el sol vacuano mientras la nave cargaba combustible. Por no mencionar que Cinder recibió una llamada, y a todos nos encanta estar rodeados de gente hablando por teléfono. No hace falta decir que fue una experiencia desagradable. Jan solo esperaba que Adam no intentara matar a los socios de Cinder cuando se encontraran. Pero en ese momento estaban dentro del alcance de los Grimlands, y eso mantenía a todos, excepto a Gretchen y Cinder, nerviosos. Entonces, intervino Raven, dándole un codazo a Cinder, quien le gruñó. Dijeron que tenían una forma de mantenerse acampados en este agujero sin quedar mutilados. ¿Qué es exactamente? Resopló Cinder, alejándose de la mujer, lo que, por desgracia, la acercó más a Summer. Cinder había aprendido, durante las muchas horas que pasó atrapada entre ambos, que Summer era, sin duda, la más aterradora. La mujer te infundía una falsa sensación de seguridad con su encanto maternal y griega. Otros encantos. No decía que había mirado. No malinterprete sus palabras. Cualquiera con un par de ojos podría entender por qué Summer tenía un hijo. No hacía falta que te gustaran las mujeres para darse cuenta de lo atractiva que era. La cuestión era que Summer te hacía sentir segura. Querida, incluso. Luego hacía preguntas, y tú estabas indefenso ante cualquier respuesta. Cinder aún no había superado el hecho de que, de alguna manera, se las había arreglado para hacerle revelar quién había sido su primer amor de la infancia, cuál era su tipo de hombre y mujer, y cuántas veces había leído 50 sombras de Eno. Una novela romántica de granjeros. La respuesta es 4 veces en total, y actualmente está en curso una quinta. Que la demanden, tenía un tipo. Por no mencionar que su desliz lingüístico accidental con Mercury había generado su propia y terrible serie de preguntas. Summer se había convertido rápidamente en la segunda mayor amenaza en la vida de Cinder, después del propio Ozpin. Salem tiene una forma de hacer que su morada repela a los Jin. En cuanto a nosotros, no estaremos realmente a salvo hasta que lleguemos allí, así que las cosas podrían volverse turbulentas de nuevo, respondió Cinder, esforzándose por no mirar a Summer, quien sin duda pronto descubriría el número de su tarjeta de crédito. Entonces tendremos que salir disparado de esta cosa otra vez. Se quejó Ren. No, respondió Gretchen esta vez. Si empezamos una pelea aquí, nos destrozarán. Tendremos que usar maniobras evasivas. En el peor de los casos, tendríamos que llamar a Salem, pero nunca hemos tenido que hacerlo, así que es improbable. Así que básicamente iban a disparar tan rápido como pudieran y esperar que no los derribaran del cielo. Vaya, qué plan, aplaudió Jan lentamente. Denme uno mejor y lo consideraremos, replicó Cinder. Le gustaría verlos mejorar con lo que les dieron. ¿Que Bats construya un teletransportador con sus poderes científicos? Sugirió Ren. ¿Que Salem construya un teletransportador con sus poderes mágicos? Preguntó Summer. ¿No construyas tu base en medio de las tierras Grimm? Respondió Jan después. Cinder se sentía cada vez más abatida ante cada alternativa. Aunque suene ridículo en palabras, la capacidad real de cualquiera de ellas para funcionar era asombrosamente alta en la mayoría de los casos. Bats probablemente no podría construir un teletransportador, pero Salem probablemente tenía una forma de moverlos con magia, y si no la tenía, una combinación de su magia y la destreza tecnológica general de Bats probablemente podría crear algo que sí lo hiciera. Y definitivamente no tenían que construir su base en medio de las tierras Grimm.
Podrían haber tenido una base en el desierto, pero por una razón, la razón era que ni siquiera Salem, con todo su poder, soportaba la arena. El punto es, continuó Gretchen en lugar de Cinder, que tendremos que ser cuidadosos y hacer las cosas de manera segura. El camino seguro. Jan odiaba el camino seguro. Era todo lo contrario a como lo habían hecho hasta entonces. La mayoría de sus hazañas y aventuras se habían desarrollado en misiones improvisadas, batallas explosivas en el calor del momento, y básicamente tropezándose primero con armas peligrosas. De hecho, pensándolo bien, no habían hecho nada que contribuyera plenamente a su bienestar desde que se unieron a Viacon. ¿Era culpa de Ozpin o simplemente fueron imprudentes? Nos estamos acercando a la zona segura, gritó Tyrion de repente. De acuerdo, tengo que ver esto. Jan corrió a la cabina, ganándose un gruñido de disgusto del escorpión y un murmullo de diversión del doctor. El resto también se reunió y lo que vieron generó diversas reacciones. Así es como mantienen a los Grimm lejos de sus traseros. Raven sintió que su ojo se contraía al verlo. Ante ellos se alzaba una gran torre, que destacaba de forma impactante contra la desolación de las tierras Grimm con su color marfil. El brillante castillo, construido en la ladera de un acantilado, brillaba como un sol en esta tierra, por lo demás sombría. Pero si bien la arquitectura era realmente maravillosa y digna de admirar, lo que provocó la reacción de todos fue lo que patrullaba alrededor de la torre. Una ballena del tamaño de un rascacielos sobrevolaba la torre, flotando en el cielo con tanta fluidez que no parecía estar volando físicamente. Definitivamente mágico. Era de color gris claro, como las nubes matutinas después de una tormenta de primavera, con el vientre color crema. Tenía lo que parecían ser nubes literales, que formaban una imitación de 6 aletas, 3 a cada lado, así como una aleta caudal que dejaba tras de sí su propio rastro de bocanadas blancas. A lo largo del cuerpo y la aleta dorsal del gigante, la niebla y la neblina parecían fluir de él, incluso saliendo de su espiráculo de vez en cuando. Su boca era lo suficientemente grande como para tragárselas enteras si lo deseaba, y aunque no tenía dientes visibles, se hicieron muy evidentes cuando emitió un fuerte zumbido que parecía un trueno, y era igual de fuerte. A pesar del sonido ensordecedor, era extrañamente melódico y no dolía más allá del zumbido inicial. Cada diente era del tamaño de un coche. Sus ojos eran circulares y negros, pero tenían un extraño brillo dorado a pesar de su oscuridad. Es tan lindo. Ren intentaba saltar por la cabina al aire libre para abrazar a la criatura. ¿Las ballenas tienen dientes así?, preguntó Pirra. Nora la miró fijamente. ¿Esa es tu preocupación?, preguntó. Pirra rió tímidamente, pero no respondió. Era algo completamente distinto. Es, extrañamente adorable, comentó Summer mientras el leviatán nublado volaba con gracia en círculos lentos alrededor de la torre. ¿Dónde? ¿Cómo? Whitley parecía estar al borde de un colapso, y Ruby deseó poder ayudarlo, pero estaba llegando a un punto similar al ver a un gran grifo alfa pasar volando junto a él y la ballena literalmente disparó rayos, de las nubes adheridas a él, convirtiéndolo en polvo en un instante. Salem ha estado aquí por bastante tiempo, intentó explicar Tyrion. Al parecer, esta es su mascota de la infancia. ¿Mascota? Jan señaló la tormenta viviente frente a ellos. Eso es un desastre natural con ojos. Eso no es una mascota. Que Raven y Jan parecieran reaccionar de forma similar hizo reír a Summer, lo que le valió una mirada de incredulidad de madre e hija. Eso solo le hizo reír aún más fuerte. Espera, intervino Pirra antes de que pudiera estallar una pelea familiar, si esa es su mascota, ¿tiene nombre? Los 4 agentes de Salem parecieron congelarse. Una batalla silenciosa se desató entre ellos. Tyrion se negó a mirar a otro lado que no fuera directamente al frente, con un dedo en la nariz. Vat se afanó en el panel de control, imitando el dedo de Tyrion. Gretchen simplemente cruzó los brazos y dejó caer la cabeza, pero también tenía un dedo en alto, apoyado contra su nariz. Eso dejó a Cinder, quien intentó valientemente alcanzar la misma velocidad que sus supuestos compañeros, antes de darse cuenta de que era la última que quedaba y gruñó. Se supone que debes decir no primero. Pisoteó. No, dijeron todos al unísono.
Ella se quedó boquiabierta antes de apretar los dientes y girarse, furiosa. Bien. Ella lo llama. Cinder se quedó en silencio, murmurando, y todos tuvieron que inclinarse para intentar oírla. ¿Vienes otra vez? Jan golpeó su pie con impaciencia. Ella, lo llama, una vez más se quedó en silencio, siendo solo levemente lo suficientemente fuerte para que ellos pudieran captar al señor algo. Dile adiós, mujer. Gruñó Raven. Cinder soltó un grito y cerró los ojos con fuerza. Ella lo llama señor. Fluffykins. Gritó antes de girarse y mirar hacia la pared, negándose a mirar a ninguno de ellos. Técnicamente, Bats se aclaró la garganta, inclinándose hacia atrás para que todos lo vieran, se refiere a él más a menudo como señor que como caballero. Al parecer, lo nombró caballero hace bastante tiempo. Todos se giraron lentamente para observar cómo la ballena, que parecía venida del mismísimo cielo, abría la boca y mataba a una bandada de alfas de un solo mordisco. Summer parecía agotada mientras hablaba. Señor, corrigieron los 4 agentes, cada uno exasperado y angustiado. Señor Fluffykins. Summer señaló a la ballena. Todos asintieron. Parecía que eso había sido suficiente para Whitley, quien se desmayó y cayó de espaldas en los brazos de Ruby. La propia Ruby no pudo evitar mirar fijamente a Sir Fluffykins. El gigantesco leviatán, que disparaba rayos y mataba cosas al instante, protector de la torre de marfil, se llamaba Fluffykins. Ruby se giró hacia Tyrion. ¿Qué clase de persona es Salem? Preguntó con un temblor vacilante en la voz. Quizás preguntó demasiado tarde si el profundo y sufrido suspiro de Tyrion era una indicación. Él miró al frente, con una expresión dura como el acero e insensible. Ella es una idiota.